Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El barro era el principio de todo. Antes del asfalto, antes de los neumáticos quemados y el rugido de un motor forzado, estaba el barro. Un barro denso, pegajoso, que se aferraba a los pies descalzos en las calles sin nombre del Camp de la Bota. Juan José nació allí, en el año 1961, en una de esas chabolas que miraban al mar no como una promesa, sino como un vertedero. El mar traía frío y humedad, y se llevaba las esperanzas que nadie tenía. La Barcelona de entonces era una ciudad de dos caras, y a él le tocó la que no salía en las postales, la cara oculta tras la montaña de Montjuïc, la de los gitanos y los payos marginados, la de los que habían perdido una guerra aunque no la hubieran luchado. Era un niño flaco, de ojos oscuros y vivos, ojos que lo registraban todo. El hambre era su primer motor. El hambre enseñaba más rápido que cualquier escuela. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a distinguir el sonido de un coche de policía a kilómetros, a saber cuándo correr y cuándo esconderse. Su familia estaba rota, como todas las familias de por allí. La figura del padre era un fantasma, una ausencia que pesaba. La madre luchaba, pero la miseria era un gigante con demasiados brazos. Así que Juan José, Juanito, empezó a buscarse la vida. Y buscarse la vida en aquel erial significaba robar. Primero fueron gallinas, en las granjas que todavía salpicaban los límites de la ciudad. Luego fruta. Pequeños hurtos para llenar el estómago. Pero pronto descubrió algo mejor. Descubrió los coches. El barrio estaba lleno de coches aparcados, coches de trabajadores, pequeños tesoros de metal y gasolina. Un día, con apenas 8 o 9 años, vio como uno de los mayores hacía un puente. La magia de conectar dos cables y despertar al monstruo. Fue una revelación. El coche no era solo un objeto, era la libertad. Era un caparazón de acero que te hacía invisible y poderoso. Se corrió la voz. Había un crío, un renacuajo, que tenía manos de santo para los coches. Le llamaban el Vaquilla. Un apodo que sonaba a burla, a ternero pequeño, pero que pronto se cargaría de leyenda. Antes de cumplir los 10 años, Juan José Moreno Cuenca ya era el mejor conductor del barrio. Y el más buscado. Sus primeros coches fueron los SEAT, los 1500, los 600. Pero su favorito era el 124. Esa máquina era noble. Respondía. Corría. El Vaquilla no conducía, bailaba sobre el asfalto. Las persecuciones eran su bautismo de fuego. La policía, los grises, con sus Land Rover lentos y pesados, no tenían nada que hacer contra un niño de 30 kilos que metía el coche por callejones imposibles, que derrapaba sobre el barro y desaparecía en la noche. Formó su banda. Otros niños como él, perdidos, salvajes. El Pera, el Moco, el Corneta. Nombres de guerra para una batalla que no entendían. Robaban para sentir algo. Robaban para comer, para comprarse ropa nueva, para sentir el vértigo de la velocidad. Atracaban farmacias, pequeños colmados. Luego pasaron a los bancos. Pero el coche era el centro de todo. El robo era el medio, la huida era el arte. La prensa los descubrió. En una España gris, que empezaba a desperezarse del franquismo, aquellos niños delincuentes eran un espectáculo. Los llamaron quinquis. Eran el síntoma de una sociedad enferma, el producto de los polígonos de miseria que rodeaban la ciudad próspera. Y el Vaquilla era el rey. Su nombre salía en los periódicos. La gente empezó a hablar de él con una mezcla de miedo y admiración. Decían que robaba a los ricos, pero era mentira. Robaba a quien podía. No había épica, solo supervivencia. Pero la supervivencia tiene un precio. La primera vez que lo encerraron, el mundo se le hizo pequeño. Era un reformatorio. Un lugar pensado para quebrar el espíritu. Paredes grises, disciplina de hierro, y la sensación de que el tiempo se había detenido. Juan José no estaba hecho para estar quieto. Su cuerpo entero vibraba con la necesidad de movimiento. Y empezó a planear la fuga.
Las fugas del vaquilla se convirtieron en su segunda especialidad. Se escapaba de maneras increíbles. Descolgándose por las sábanas anudadas, saltando muros, escondiéndose en los lugares más inverosímiles. Cada fuga era una noticia en el periódico, una humillación para las autoridades. Y cada vez que lo volvían a coger, la leyenda crecía. Tenía 12 años. 13. 14. Su vida era un carrusel frenético de robos, persecuciones, detenciones y fugas. No conocía otra cosa. La calle era su casa, la prisión era su escuela. Aprendió el lenguaje de la cárcel, las normas no escritas, la violencia sorda. Vio cosas que ningún niño debería ver. Su cuerpo menudo se endureció, pero sus ojos conservaron esa viveza triste. Era famoso. Un icono a su pesar. El cine empezó a fijarse en ellos. Películas como Perros callejeros contaban su vida, o una versión distorsionada de ella. Él mismo apareció en alguna, interpretándose a sí mismo, un gesto de ironía que el destino le regalaba. Pero la fama era un veneno. La gente lo reconocía por la calle. Unos lo aplaudían, otros lo temían. La policía lo tenía marcado. Ya no era un niño que robaba coches, era un enemigo público. Entró en la cárcel de Modelo de Barcelona. La cárcel de hombres. Tenía 16 años, pero el sistema decidió que ya era un adulto para lo malo. La Modelo era otra dimensión. Un monstruo de piedra en el corazón de la ciudad. Allí conoció el verdadero miedo. Y conoció algo más. Llegó el caballo. La heroína entró en los barrios y en las cárceles como una plaga bíblica. Era la respuesta perfecta para una generación sin futuro. Una evasión química, más potente y definitiva que cualquier coche robado. El vaquilla cayó, como cayeron casi todos sus amigos. El Pera, muerto. El Jaro, muerto. La heroína fue la gran segadora de los quinquis. La droga lo cambió todo. El vértigo de la velocidad fue sustituido por el ansia de la dosis. Los robos ya no eran por la adrenalina, eran para pagar al camello. La aguja ensució la leyenda. El conductor del diablo ahora era un esclavo. Su vida se convirtió en un infierno circular. Prisión, mono, libertad condicional, recaída, robo, prisión. Intentó desengancharse. Lo intentó de verdad. En la cárcel, empezó a darse cuenta de su propia historia. Escribió un libro, Porque yo, dictándoselo a un funcionario. Era un intento de entender, de poner orden en el caos de su biografía. Quería cambiar. Lo juraba en las entrevistas que le hacían, convertido ya en un juguete roto de los medios. Quería una vida normal. En uno de sus permisos, conoció a Isabel. Se enamoró. Tuvieron hijos. Por primera vez, Juan José sintió que tenía algo por lo que luchar que no fuera él mismo. Pero el pasado era una sombra larga. Su nombre abría puertas en el mundo del Lampa y cerraba todas las demás. Nadie quería dar trabajo al vaquilla. La sociedad que lo había creado como monstruo, ahora no sabía qué hacer con él. Se sacó el carné de conducir. Fue noticia nacional. El vaquilla, el hombre que había robado y conducido más de 1000 coches, por fin tenía permiso legal para conducir. Era una ironía cruel. Ahora que podía hacerlo legalmente, ya no le quedaban fuerzas para huir. Los motines de la Modelo en 1978, y luego en los 80. Él estuvo allí. Se subió a los tejados. Pidió mejoras. Se convirtió en un líder de los presos. Pero no luchaba por una revolución, luchaba por pura desesperación, por un poco de dignidad en el infierno. La droga y la vida en prisión le destrozaron el cuerpo. La hepatitis, el sida, la cirrosis. Enfermedades que se cebaron con su sistema inmunológico debilitado. Pasó más de 20 años de su vida entrando y saliendo de la cárcel. 20 años de vida robada, o quizás, de vida pagada. Cuando salió por última vez, a principios de los 2000, ya no era ni la sombra de lo que fue. Era un hombre cansado, enfermo. El mundo había cambiado. Los coches eran diferentes, la ciudad era otra.
Barcelona se había vuelto olímpica, moderna, y había borrado las chabolas del Camp de la Bota con excavadoras. Ya no había sitio para él. El barro original había sido sustituido por parques y rondas de circunvalación. Intentó vivir una vida tranquila. Pero el estigma era demasiado fuerte. Y la enfermedad avanzaba. Murió en el año 2003, en la cama de un hospital en Badalona, cerca de donde había empezado todo. Tenía 42 años. Murió de una cirrosis hepática. No murió en una persecución, no murió de un disparo. Murió como mueren los hombres, de enfermedad y de cansancio. Su historia fue la de un superviviente que no supo cómo dejar de huir. Un símbolo de una época, de una generación perdida entre el final de una dictadura y el nacimiento de una democracia que no supo qué hacer con sus hijos más salvajes. El Vaquilla no fue un héroe, ni un villano de película, aunque protagonizó muchas. Fue un niño que aprendió a conducir antes que a leer, un hombre que pasó la vida buscando una libertad que solo encontraba a 120 por hora, con la policía pegada al culo, en un coche que no era suyo. Fue el último Kinky, el eco de un tiempo de barro, gasolina y desesperación. Y cuando el motor de su vida se detuvo, solo quedó el silencio, y la leyenda de un niño que volaba bajo en las calles de una ciudad que nunca fue suya. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.